Paula han estado juntos por 8 años. A la vista de sus conocidos, son la pareja casi perfecta. Sin embargo, internamente ellos viven en un círculo constante de crisis y rescate. Ricardo es un abogado muy talentoso, pero ya ha perdido 3 empleos, en ocasiones tiene problemas de manejo de ira y en ocasiones bebe demasiado. Paula, por otro lado, es el ancla de Ricardo, es la que llama a sus jefes para excusarse, la que cancela los planes para que Ricardo esté bien, la que paga las cuentas. El día a día de Paula se ha vuelto el hacer malabarismo entre mantener la estabilidad emocional de Ricardo y mantener la fachada de su vida. Toda su identidad se ha vuelto el ser esta especie de cuidador indispensable. Cuando Ricardo está bien, Paula experimenta un breve tiempo de calma. Cuando Ricardo cae en picada, Paula experimenta una ansiedad aguda, pero al mismo tiempo una especie de motivación renovada. Paula ya no se preocupa de su carrera, de su bienestar, de sus estudios. Toda su energía está enfocada en Ricardo, en mantener su bienestar, porque cree que su valor depende de qué tanto él la necesita a ella. Lo que Paula no ve es que ella necesita de las crisis de Ricardo tanto cuanto él necesita que la salve a ella. Estas crisis le otorgan a Paula un sentido de control y un valor que ella no logra encontrar en su propia vida. Si Paula se volviera completamente indiferente, ¿quién sería Paula? Tener que concentrarse en sus propias necesidades y encontrar y formarse una vida completamente diferente, además de una idea aterradora, otorga una especie de vacío existencial. Por eso, a veces, sin darse cuenta, inconscientemente, Paula sabotea un poco los intentos de Ricardo de volverse una mejor persona, perpetuando este círculo de crisis y rescate en el que Ricardo va a necesitar siempre de ella. El resultado es una completa falta de límites. Paula no tiene hobbies, no tiene amigos, toda su vida gira en torno a Ricardo. Su diálogo interno es un constante, debería ser por él y nunca un no puedo hacerlo por mí. Hasta cuando Ricardo la critica, ella lo acepta por miedo a que él se aleje emocionalmente. Pero el miedo realmente no es a perder a Ricardo, sino a perder esta función que él le otorga, esta función de ser esencial. Paula renuncia a su propia autonomía a cambio de una seguridad ilusoria basada en el sacrificio. Esta codependencia es un intercambio de necesidades desiguales. Ricardo necesita a Paula para no sufrir las consecuencias de sus actos. Paula necesita a Ricardo para no afrontar su propia falta de autoestima. Es una especie de cárcel construida por dos personas que no saben la diferencia entre la adicción mutua y el amor verdadero. Para romper este círculo vicioso es necesario volver a aprender a dibujar la línea entre lo que es mío y lo que es tuyo y devolverle a cada uno su propia responsabilidad sobre sus propios bienes. Esa es una realidad que toca a montones de personas. ¿Te sientes reflejado en esta historia? Si la respuesta es que sí, estás a punto de entender el porqué. El primer paso para sanar es comprender, así que acompáñame a descifrarlo. Esto es Dilemas del Diván. Pero antes de que continuemos, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite esta claridad. Ahora sí, adentrémonos en la psicología de este caso. La codependencia se describe como un patrón de comportamiento aprendido, disfuncional y a menudo doloroso que implica una excesiva confianza en otras personas para obtener validación y un sentido de identidad, llevando a descuidar las propias necesidades y a la incapacidad de establecer límites saludables. Originalmente se estudió en el contexto de familias con alcoholismo o adicción, donde el cónyuge o familiar desarrollaba patrones compensatorios de control y salvación para manejar la crisis. Hoy se aplica a cualquier relación desequilibrada. El mecanismo de funcionamiento es la función de la identidad. El codependiente basa su autoestima en la capacidad de ser necesario y en la aprobación externa. Confunde la lástima o el control con el amor. El autosabotaje aquí es doble. El codependiente permite el maltrato o la irresponsabilidad y al hacerlo impide que el otro crezca o asuma una responsabilidad. El concepto de codependencia ha evolucionado pasando de la psicología de la adicción a un patrón relacional más amplio. Melody Beattie popularizó el término y lo desestigmatizó de los círculos de adicción con su libro Codependent No More.
de 1986. Ella describió la codependencia como una enfermedad de la pérdida del yo, caracterizada por el control obsesivo sobre las vidas de los otros y la baja autoestima. Pia Mellody vincula fuertemente la codependencia con el trauma relacional en la infancia, el abuso o la negligencia. En su obra Facing Codependence de 1989, argumenta que los codependientes tienen un sentido inmaduro del yo y que buscan en las relaciones adultas la estabilidad y el cuidado que no recibieron de niños. Karen Horney, aunque anterior al término, describe en Nuestros conflictos interiores de 1945 la neurosis del acercamiento, que es la base del comportamiento codependiente. La persona neurótica desarrolla una necesidad exagerada de afecto y aprobación, llevándola a la sumisión y la sobrevaloración de las necesidades de otros para evitar el rechazo. El tratamiento psicológico se centra en la diferenciación del yo, el establecimiento de límites y la reintroducción de la autorresponsabilidad para el bienestar emocional. Superar la codependencia requiere reconstruir el sentido de identidad y aprender a tolerar el dolor y la culpa que surgen al no ser el salvador. La técnica del cese de rescate. Identifica una crisis recurrente del otro. Por ejemplo, Ricardo pierde el trabajo y decide de antemano no intervenir para mitigar las consecuencias. Permite que el otro experimente las repercusiones naturales de sus actos. Funciona porque rompe el ciclo de rescate. El otro no tiene incentivo para cambiar si el codependiente siempre limpia el desorden. Fuerza la responsabilidad en el otro y libera al codependiente de su rol del salvador. El ejercicio del límite específico. Escribe una lista de lo que haré y lo que no haré en la relación. Empieza con un límite pequeño y fácil de mantener. Por ejemplo, no responderé llamadas de trabajo después de las 8 p.m. Funciona porque la codependencia se basa en límites borrosos. Practicar la asertividad en acciones pequeñas construye la capacidad de manejar límites más grandes sin la necesidad de la culpa. La técnica del inventario de deseos propios. Cada día anota 3 cosas que realmente deseas hacer solo para ti, sin consultar o considerar la opinión de la pareja. Por ejemplo, ver una película sola, leer un libro, tomar una clase. Funciona porque reintroduce el yo individual. La codependencia borra los deseos propios. Este ejercicio ayuda a reconstruir la identidad separada de la relación, esencial para la salud mental. La regla de la pausa antes del sí. Cada vez que el otro haga una petición o te culpe, responde: necesito 24 horas para considerar mi capacidad. Funciona porque desactiva la respuesta automática de sumisión impulsada por el miedo al conflicto. El tiempo permite la evaluación racional de las necesidades propias frente a la demanda externa. La técnica de la exposición de la ira. Deliberadamente establece un límite que sabes que causará una reacción negativa o una queja en el otro. Permanece firme y tolera la incomodidad de la ira ajena. Funciona porque desafía la creencia central de que la ira o el descontento ajeno son catastróficos. La exposición controlada demuestra que se puede sobrevivir al conflicto sin que la relación termine. El diálogo del desapego afectivo. Cuando sientas la ansiedad por la crisis del otro, repite una frase de desapego. Soy responsable de mis sentimientos. Tú eres responsable de los tuyos. Funciona porque utiliza la base de la terapia racional emotiva de Ellis para separar la responsabilidad emocional. Es una herramienta de autorregulación para evitar la absorción de la ansiedad ajena. El cálculo del costo de la no autonomía. Haz una lista de lo que has perdido o sacrificado en los últimos 6 meses por mantener la codependencia: tiempo, dinero, salud, oportunidades, amigos, y visualiza el costo real. Funciona porque proporciona un motivo racional y tangible, el costo personal, para dejar de lado el beneficio emocional ilusorio, sentirse necesario, motivando el cambio conductual. Hemos desglosado la codependencia, ese patrón que nos hace aferrarnos a los problemas de los otros para evitar afrontar los propios. Recuerda que el amor no es la fusión de identidades, y sí el apoyo mutuo entre dos personas completas y separadas. Tu valor no se mide por la necesidad que otro tenga de ti. El primer acto de amor propio es recuperar la soberanía sobre tu propia vida.
Tienes las herramientas para comenzar a trazar tus propios límites. Suscríbete ahora para que YouTube te avise de nuestro análisis y déjame un comentario contándome cuál de los límites te cuesta más trabajo establecer. Nos vemos en el próximo diván.